Ustedes conocen el refrán de aquello de hay que pasar por espinas para encontrar flores. Pero es que con ustedes son espinas, espinas y espinas. Cuando al inicio de este cuatrenio ustedes impulsaron un plebiscito, la administración, el gobernador, impulsó un plebiscito para la descolonización inmediata de Puerto Rico. Aunque yo no estaba de acuerdo con el mecanismo de que de alguna manera el secretario de Justicia Federal tuviera un poder de veto que contenía la ley, entendí que políticamente al menos había una ganancia porque por primera vez los puertorriqueños votarían en un plebiscito con fórmulas no coloniales ni territoriales. Sin embargo, a la primera que el Departamento de Justicia Federal levantó la voz, el gobernador bajó la cabeza, enmendaron la ley y se incluyó el territorio como opción que desnaturalizó un proceso que hubiese sido único en la historia de Puerto Rico y un paso determinante para la descolonización. Luego de eso, ahora en el contexto de la crisis fiscal, económica, se ha dado todo un debate con respecto a la reforma contributiva federal. Y lo que hemos visto como posición de algunos portavoces del gobierno es impulsar en la capital federal una especie de 936 descafeinada. La idea de un trato preferencial a Puerto Rico por su condición territorial. Una máscara de oxígeno para el moribundo estatus colonial. Y ahora proponen, dentro del territorio de la colonia, una especie de oferta simulada de voto preferencial que cuando uno lee el proyecto se da cuenta que es el equivalente a aquellos programas de televisión que hacían el deseo de reina por un día. Es la simulación de un voto que realmente no tiene consecuencias jurídicas. La Constitución de los Estados Unidos habla claramente que quienes tienen derecho a emitir el voto por el presidente de los Estados Unidos son los estados, los compromisarios desde sus estados. Y sin embargo, la propuesta cameral lo que busca es ponerle una guirnalda al régimen territorial y colonial para un voto presidencial simulado. En la década del 60, para lo que valga la referencia histórica, el movimiento anexionista venía de momentos difíciles en términos electorales, pero comenzaba a aumentar. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta de Luis Muñoz Marín? La respuesta a lo que era en aquella coyuntura un crecimiento electoral del anexionismo fue abrazar la idea en la Cámara de Representantes Federal de que los puertorriqueños, la culminación del ELA, era votar por el presidente de los Estados Unidos. Y abrazó esa propuesta y la aprobó en una asamblea del Partido Popular en el 1962. Luego, el PNP gana las elecciones del 68 y comparece nuevamente Muñoz y entonces dice que se opone vehementemente a la idea de que los puertorriqueños voten por el presidente de los Estados Unidos. Entonces traigo la referencia histórica porque no solo que jurídicamente es improcedente para efectos constitucionales en los Estados Unidos, sino que luego de que enmiendan la ley plebiscitaria para incluir el territorio y darle acomodo razonable a la colonia, algunos portavoces del gobierno van al Congreso a pedir una 936 descafeinada, un trato preferencial a la colonia. Ahora le van a poner en el homenaje navideño una guirnalda más al decrépito árbol colonial de Lela. ¿En serio? Entonces son solo espinas y no hay flores. Porque yo puedo discrepar con la visión anexionista y combato la estadidad. No le veo virtud alguna que supere la independencia. Pero caramba, por lo menos yo pensé que había vocación descolonizadora. Pero en esto es lo que estamos. Señor presidente, yo habré de votar en contra del proyecto de la Cámara. Invito a los compañeros a que hagan lo